pero Dios es lindo y Dios quiere hablar a nuestras vidas, amén. Entonces quiero que me acompañes por un momento cerrando tus ojos y vamos a darle como esa bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que hable a nuestro corazón, amén. Entonces cierra tus ojos, pon la mano en tu corazón y dile: Señor, hoy me presento delante de ti. Hoy dispongo mi corazón para que tú hables a mi vida, para que sea tu Espíritu Santo el que transforme mi manera de pensar, vivir. Si hay algo incorrecto en mí, Señor, ahora mismo desarráigalo de mí y hazme entender que lo que tú quieres hablarme es para mi formación, para mi bien, para que yo crezca, para que yo pueda pasar a otro nivel. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título de esta enseñanza yo le coloqué porque he venido estudiando mucho Corintios, sobre la iglesia de Corintios y sobre cuando Pablo enviaba cartas a esas iglesias. Pablo, ¿quién era? Pablo era un apóstol, prácticamente conoció de Dios siendo un perseguidor de las personas que creían en Jesús, y él las perseguía para que las mataran. Y camino a hacer una labor de esas, que era permitir que otros cristianos murieran, él tiene un encuentro con Jesús. Cuando él tiene ese encuentro con Jesús, la vida de él le cambió para siempre. Dile al que tienes a tu lado, dile: si tú tienes un encuentro con Jesús, dile, si tú tienes un encuentro con Jesús, la vida te va a cambiar para siempre, dile. Y asimismo le coloqué esta enseñanza, y es: ¿qué armas usas? Porque estudiando esto y esta carta que Pablo le envió a esta iglesia ya después de obviamente haberse convertido, teniendo un encuentro con Jesús, le cambió su manera de pensar, de hacer las cosas. Ya no atacaba a los cristianos, sino que ya le compartía la palabra a otros cristianos y a otras iglesias, y aún Dios lo había llenado de autoridad para ser líder de esas iglesias, y una de esas iglesias era la iglesia de Corintio. Cuando yo me pongo a leer un poco de todo Corintio, tanto el 1 como el 2, habla que esta iglesia era una iglesia que tenía muchas cosas, y era una de ellas era idolatría. No respetaban casi a sus autoridades, les costaban muchas cosas, les costaba tal vez dar de una manera correcta o de pronto generosa, digámoslo de cierta manera. Entonces quiero que me acompañes porque hoy vamos a hablar de este título, de esas armas que tú usas, a 2 Corintios capítulo 10, el versículo 3, 4, 5 y 6. 2 Corintios capítulo 10, el versículo 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Vamos a leer primero el 3 y dice así. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo recuerdo que de pronto todos aquí veo caras más o menos como todos de una edad más joven, en este caso mi edad. De pronto Diana es como de mi edad más o menos, un poquito, ¿no? Es menor, es mucho menor que yo, sí. Entonces yo, recordando mi pasado, si yo decía más o menos a mis 18, a los 16 y 17 años yo pasé por etapas se puede decir, en la que un joven atraviesa, que tiende a ser rebeldía, falta de uno sujetarse a lo que sus padres le aconsejan, le dicen, o puede ser, no sé, las amistades, o puede ser también personas que no te edificaban, porque yo pasé por todo eso. Pero cuando luego que llegué a la iglesia a mis 18 años, a mí como que me empezó a cambiar la perspectiva de lo que yo quería. En ese momento me enfoqué, dije no, yo ya empecé a decirle: Señor, ayúdame a yo tener claro lo que quiero hacer, porque la palabra enseña y es muy clara cuando dice que debemos aprovechar
nuestra juventud. En la convención explicaban algo y decían que la juventud puede pasar y durar un momento, un pequeño momento. Y ese pequeño momento tú lo determinas si se vuelve algo que tú dejas, que tú siembras, que tú te enfocas, que tú utilizas esa fuerza de tu juventud para hacer algo grande, o te enfocas en desperdiciar tu tiempo, te enfocas en de pronto seguir como las influencias de lo que tal vez tú sabes que está mal, pero sigues haciendo. Y cuando yo leía este pasaje que dice, pero andamos según la carne, y dice, y no militamos en la carne, yo decía, tal vez todos como jóvenes andamos aquí en el mundo. Todos hacemos parte de la tierra, todos hacemos parte de este municipio, y a veces uno dice, ¿cómo uno puede diferenciar de esa línea de lo que Pablo indica, que dice, pero no usamos o no militamos según la carne? O sea, no actuamos según nuestro deseo, no actuamos según lo que tal vez pensamos, sentimos, creemos, aunque eso es lo que Dios quiere empezar a formar en nosotros para intercambiarlo por. Y ahí es donde viene el intercambio, intercambiarlo por lo que piensa Dios, por lo que dice la palabra que tú debes hacer, por la voluntad de Dios y ya no la tuya, por lo que Él sueña para ti, aún ni tus sueños. Porque cuando tú prácticamente te sometes, vives bajo lo que Dios anhela para ti, empieza una nueva temporada en tu vida. Y es una temporada de bendición, es una temporada de aceleramiento, es una temporada de ver las bendiciones más rápido de lo normal, es una temporada de formación que cuesta, sí, porque cuando tú empiezas a madurar no es fácil. Cuando tú empiezas a crecer no es fácil, porque vienen momentos, vienen circunstancias, vienen sucesos, vienen cosas difíciles a sus vidas, pero Dios lo usa todo, como dice Él en su palabra, para bien. Todo obra para bien. Y aunque no lo entendamos y aunque duela muchas veces, es cuando Dios empieza a hacer la obra en nosotros. Entonces, ese primer punto, yo quiero que lo coloquemos: ¿con qué luchas tú? Y ese con qué luchas lo llevo a lo que la iglesia de Corintio luchaba en esa época. Lo que Pablo decía de esas armas espirituales, porque él decía, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Si en ese momento lo llevamos a la palabra en sí, lo que Pablo explicaba en Efesios 6, ¿qué hablaba de esas armas? Hablaba de la armadura de Dios, ¿no es cierto? Y habla, en este caso, habla de, en este caso, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu. Y ahí es donde vienen armas para ti. Y yo empecé a leer un poquito y a estudiar con qué luchaban la iglesia en ese momento de Corintio, y decía que los corintios luchaban con la manipulación. Los corintios luchaban con siempre querer tener una imagen de éxito que los exaltara a ellos mismos. Los corintios luchaban con siempre tener como una palabra suave y hermosa, cuando realmente a veces se necesitaba tener el carácter y decir la verdad aunque doliera. Y eso luchaban ellos. Luego dice que luchaban también con esa percepción del poder. Luchaban también con enseñorearse sobre la autoridad, creerse que son más que la autoridad, o creerse en que son la autoridad cuando no lo son. Y luchaban también con el sistema que vivían ellos, que era la idolatría, las cosas paganas, el adorar otros dioses. Y luchaban también con las personas que los rodeaban, que no tenían buenas costumbres. Y yo decía, yo creo que eso se asemeja mucho a lo que esta juventud está viviendo en este tiempo. Si nosotros decimos, si luchamos con la manipulación, nosotros llegamos a una etapa, y yo lo digo por mí,
porque yo era re mentirosa con mis papás para obtener permisos, para decir que iba para algún lado y no iba para ese lado. Cuando decía, mamá, dame permiso porque yo quiero ir a tal lado, quiero ir a hacer tal cosa, y mentiras que no era para nada de eso. O le decía, le sacaba las amistades que a ella le caían bien, pero yo me iba con las que no le caían bien, y por ende empecé a vivir consecuencias de todas esas mentiras que yo dije. Porque primero yo sabía que le estaba mintiendo a Dios, pero cuando yo llegué a la iglesia y tenía 18 años, Dios empezó a hacerme como un reconteo fotográfico de todas esas cosas que yo hice. Y yo decía, Dios mío, perdóname, me he equivocado tanto, porque yo antes pensaba que lo que yo hacía era fallarle a mis padres. Pero cuando yo empecé a ver que yo no solo le estaba fallando a mis padres, sino mucho más era a Dios, yo empecé a verme como avergonzada delante de Dios. Yo decía, Señor, ¿cuántas veces te he mentido y tú has visto todo lo que yo he hecho? Tal vez mis papás ¿no es cierto? Pero tú lo viste todo, y todo lo malo que hice. Y empecé a ver esas cosas que a veces nosotros como jóvenes tendemos a hacer, a manipular. Cuando quieres algo y lo quieres a tu manera, ¿qué tiendes a hacer? Ponerte bravo, ponerte de una manera manipuladora, ¿no? Si usted, o con sus hermanos, si usted no me hace eso, entonces yo no le hago nada, o yo no le hago ese favor, ¿no es cierto? O cosas así, o tal vez muy pequeñas, porque a veces la manipulación no la ves como algo gigantesco en tu vida, pero sí se vuelve conveniente en cosas sutiles para ti. Y de pronto puede que tú estés con algo dentro de tu corazón sobre eso que tenían los corintios, y era una lucha. El segundo era esa imagen de éxito. Todos aquí quieren ser exitosos, levante su mano. ¿Todos? Todos queremos ser influencia, todos queremos llegar a lugares soñados que a veces ni imaginamos llegar a estar ahí, pero queremos estar ahí. Y creo que lo que las redes sociales ahorita nos muestran es esa imagen de éxito ahí, en todo tiempo. Vemos influenciadores que seguimos y uno dice, uy, tan chévere tener la vida que se tiene. Todo lo que hace es conocido, es famoso, hace esto, hace lo otro, todo es fácil, no tiene que matarse en un trabajo 7, 8 horas, 10 horas, ¿no es cierto? Pero ¿qué proceso pasaron ellos? Sacrificios, cosas que ellos tal vez estuvieron a hacer arriesgándose, porque a quien aquí de pronto, digamos, en tema de redes sociales les gusta hacer videos y subirlos en redes sociales. Casi ninguno, ¿sí es? Ellos se arriesgaron, ejemplo, y empezaron cuando nadie los veía, y empezaron a subir su audiencia, y eso les permitió abrir muchas puertas. Pero tal vez Dios no quiere que tú tengas esa imagen de éxito. Tal vez Dios quiere que tú tengas los sueños y andes en el propósito de Dios, para que así como ellos llegaron tal vez a ese éxito, no les toque empezar de cero, en el sentido de que para ellos su Dios, ¿qué es? El éxito, el dinero, el ser reconocidos, el ser admirados por muchos, pero no admirados por Dios. Entonces, ¿qué se vuelve eso? Algo momentáneo para nuestra vida, algo que es pasajero, que ellos están sembrando aquí en el mundo, pero ¿cuánto estamos sembrando nosotros en el reino de los cielos? ¿Cuánto estás sembrando tú para ser conocido delante de Dios? ¿Cuánto tal vez nosotros muchas veces no estamos dispuestos a hacer? Y es hacer un devocional, a orar, a leer la palabra, a hacer cosas que otros no hacen, para poder ser conocidos en el reino de los cielos. Y creo que esa es la primera imagen de éxito que tú debes empezar a tener en tu vida, para que Dios empiece a guardar tu corazón. Ustedes sí sabían que una persona que tiene dinero y poder es donde se le conoce verdaderamente su corazón. Porque tú la puedes de pronto haber conocido siendo una persona normal, que trabajaba normal, pero apenas Dios le dio poder y le dio dinero, se convirtió en una persona
de pronto egoísta, se convirtió en una persona vanidosa, se convirtió en una persona orgullosa, se le bajó prácticamente cero de humildad, ¿no es cierto? Y Dios sabe qué quiere hacer, y lo lindo de que ustedes estén aquí, que Dios quiere guardar sus corazones y que todo lo empiecen en orden. Cuando tú pagas un precio desde, como dice la palabra, en lo fiel me eres poco, en lo mucho te pondré, tú vas a ver cómo Dios se glorifica en tu vida y en tus sueños más adelante. Por ejemplo, si yo te dijera, yo llegué acá a la iglesia, o yo llegué a la iglesia teniendo prácticamente un bachiller cuando llegué a Bogotá. Luego salí de la iglesia para llegar aquí y ya tenía un tecnólogo. Luego de estar aquí, empezar mi proceso aquí, me gradué profesionalmente. Entonces empieza un proceso de orden en tu vida. Han pasado muchas cosas, he intentado emprender, Dios me ha suplido muchas necesidades, porque a pesar de que yo quería estudiar, no tenía el recurso, pero tenía un papá que era mi proveedor, y ese papá era Dios. Y prácticamente me dio todo lo de la universidad que necesitaba, porque hubieron milagros, y yo me acuerdo y hago memoria de eso, porque le quiero dar gracias y seguir dándole gracias a Dios por cada pequeña cosa o grande que la ha hecho. Y me acuerdo que una semana antes yo tenía que pagar mi semestre y me faltaba 1.600.000. Y en esa semana yo no sabía qué hacer, porque yo solo le decía: Señor, yo no quiero parar de estudiar, tú sabes el anhelo de mi corazón, yo quiero seguir. Cuando entré la semana, yo me puse a orar solamente porque ya no tenía más puertas que tocar. Cuando llega alguien y me dice: Tatiana, mira, en mi corazón nace darte esto. Yo no había abierto mi boca con las personas, pero sí en la presencia de Dios. Y cuando yo veo el dinero, era todo exactamente lo que yo necesitaba para pagar mi semestre. Y yo decía: Dios, de verdad, gracias, porque cuando uno confía en ti, aunque parezca imposible, tú haces todo posible. Pero ¿sabes qué te aumenta esa confianza en Dios? Cuando tú estás determinado a tener una relación con Él. Cuando tú tienes una relación con Él, la vida a ti te cambia para siempre. Porque así como hay amistades que te influyen para bien, pues en este caso la amistad de Jesús en tu vida te va a influenciar para todo, para tu presente, para tu futuro, para lo eterno, que es el único que te puede dar algo eterno a ti. Amén. La iglesia de Corintio lo voy a dar solo uno más. Y esto también me pareció que tenemos una lucha nosotros como jóvenes, y es el señorearnos sobre la autoridad. A nosotros como jóvenes llegamos a cierta etapa y nos cuesta obedecer. Nos cuesta de pronto hacerle caso a alguien que no conocemos, ¿no es cierto? Nosotros todos estamos sometidos a autoridades. Por ejemplo, en tu casa, ¿quién es tu autoridad? Papá o mamá o tía o algún adulto mayor en tu casa es tu autoridad, ¿no es cierto? Si no tienes o vives ya solo, ¿quién es tu autoridad? Si tú decidiste venir a la iglesia, aquí en la iglesia tenemos equipos y manejamos líderes, ¿no es cierto? Entonces tú tienes un líder, yo tengo un líder, y sabes que lo lindo de la iglesia, que eso te forma, pero eso también te guarda de que tú te sigas equivocando. Y sabes que es lo más lindo, y es que cuando tú decides obedecer a un 100%, Dios decide tomar tu vida para poder levantarlo y hacer de ti un joven lleno de gracia, lleno de favor, que donde toques una puerta, Dios haga que en ti haya gracia y digan: esta persona tiene algo especial. Y Dios quiere hacer eso en ti, pero primero quiere formar la obediencia en ti. Y la obediencia viene con humildad. Cuando uno tiene humildad, uno reconoce que no se las sabe todas. Uno reconoce que necesita ayuda. Uno no calla, porque hay momentos en los que uno se calla todo y no busca ayuda. Uno solamente cree que orando y leyendo la palabra es prácticamente lo primero, pero lo que tienes que hacer es buscar ayuda de una persona que te pueda dar un
buen consejo, que te pueda guiar, que te pueda empezar a ayudar en tu proceso. Y en este caso me encanta que la iglesia siempre está dispuesta para eso. Amén. Como segundo punto, yo le coloqué: es necesario que tú quites toda altivez de tu corazón. Es necesario que tú quites toda altivez de tu corazón. Y en el versículo 5 de 2 de Corintios 10 dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevándolo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este momento yo veo a Pablo haciendo como obviamente una interpretación para la iglesia de Corintio, como llevándolos a entender que ellos deben aprender a tener como esa humildad y ese determinarse a que antes que sus pensamientos los dominen, primeramente sean llevados bajo la obediencia de Dios y bajo lo que Dios planea para ti. Cuando tú conoces este libro que se llama la Biblia, que a veces cuando uno lo ve, y yo lo veía cuando era muy joven, yo creo que desde que nací hasta mis 18 años, yo personalmente no cogí nunca este libro, jamás. Solo se lo veía a mi abuelita ahí en un atril que ella tenía siempre que iba a la casa, y estaba o en el Salmo 23 o en el Salmo 91, siempre era así. Y después de que yo empecé a determinarme a leerlo, yo dije: Dios mío, porque yo nunca había leído este berraco libro en mi vida. Es lo mejor que me puede haber pasado, porque a mí me gustaba leer. Y cuando yo empecé a leer esto, al principio yo no entendía nada, absolutamente nada. Y sabes, porque a veces cuando tú lees un versículo, lees la Biblia o te determinas a leer, así sea un capítulo diario, tú a veces no entiendes nada. Y es porque hay tanta ceguera en nuestra vida, y que Dios en este caso prácticamente lo ha permitido, porque tus decisiones han hecho que tú empieces a ponerte velos de lo que tú has vivido, es lo que para ti es correcto. Pero cuando tú empiezas a leer la palabra y ese libro que da vida, es cuando tú empiezas a abrir tus ojos a la verdadera realidad. Y es una realidad que da vida y no da muerte. Es una realidad que te suma y no te resta. Es una realidad que te ayuda a pensar lo bueno, lo puro, lo justo, lo que es bueno para ti. No es una realidad que te lleva donde tu primer pensamiento es levantarte y ay, me levanté y de una vez recuerdas el chico que te gusta. No, esa no es la realidad que Dios quiere para ti. La realidad que Dios quiere para ti es que tú te levantes y tu primer pensamiento sea Dios. Tu primer pensamiento sea cuánto enamorado estás de Jesús. ¿Y sabes qué cambia eso? El contacto con la palabra y la relación que tú tienes con Él. Cuando yo, antes de llegar a la iglesia, yo era así. Yo me levantaba y lo primero que me levantaba, no, me cogió la tarde de una vez, o no, el trabajo, o no, tal vez lo que les acabo de decir, una persona que me pareció linda en Transmilenio, entonces uno, ay, esa persona ojalá me la vuelva a encontrar. Pero no, realmente no es así. Cuando empecé a buscar a Dios y empecé a llenarme de Él, la vida a mí me cambió para siempre. Porque mi enfoque ya no era en lo terrenal. Mi afán no era ya por conseguir a alguien, mi afán ya no era alguien conseguir dinero, mi afán ya no era alguien por conseguir un título. Incluso yo le decía, preparando esta charla, yo le decía: Señor, yo sé que tú no me llevaste a Bogotá para que yo estudiara el tecnólogo que hice. Tú me llevaste a Bogotá para que yo te conociera. Y creo que Dios hace esas citas perfectas. Y si tú estás aquí, no es solo porque alguien te invitó, porque alguien te dijo que vinieras, no. Es porque Dios quería hablar a tu corazón. Es porque Él quería hacer algo en tu vida en este tiempo. Y si lo hizo conmigo, sé que lo va a poder hacer conmigo y te va a poder ayudar a hacer muchas cosas. Yo les digo, chicos, cuando yo me dejé moldear por Jesús, empecé a reconocer aún lo que ni siquiera pensaba que yo tenía. El orgullo, por ejemplo, es una de las cosas
que tú piensas que no tienes, pero realmente hay algo en tu corazón. Y yo, sabes, aquí me determiné a orar, aunque yo sienta que no lo tengo, yo sin embargo, Señor, le digo, si en mí hay algo, si en mí hay orgullo, si tú ves algo en lo profundo de mi corazón que no está correcto, si no me sé someter a mis autoridades, si hay algo dentro de mí, por favor ayúdame, quítalo, no quiero que eso para mí sea una verdad, porque a veces uno piensa que todo está bien y no reconoce. Pero cuando tú reconoces, buscas ayuda, doblegas tu corazón. Cuando tú reconoces y empiezas a decir, Señor, te necesito en todas mis áreas, no es solo una, no es solo en mi milagro o de pronto por lo que a veces vienes, Señor, dame un trabajo, necesito esto, necesito un milagro, ¿no es cierto? Y nos volvemos de pronto esperando un milagro. Y aquí les digo que cuando yo empecé a hacer eso, Dios me dio una promesa y me dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Nunca yo busqué a Dios o nunca era mi intención buscar a Dios por lo que Él me diera. Y empecé a buscarlo a Él por lo que Él era para mí, por lo que Él significaba para mí. Cuando un amigo para ti es valioso, tú haces lo que sea para ayudarlo en un momento difícil, ¿o no? Cuando tú o un hermano es valioso, tú haces lo que sea para ayudarlo, porque es tu hermano. Y asimismo Dios quiere que tú también tengas ese deseo por Él. Cuando Él es valioso para ti, tú haces lo que sea para buscarlo. Tú haces lo que sea para estar en su presencia, pero porque se volvió valioso para ti. Y eso se vuelve una reflexión hasta para uno. Señor, ¿será que asimismo eres valioso para mí? Yo puedo decir que eres valioso para mí, porque puedo estar buscándote ahí, porque sé lo que significas en mi vida. Y asimismo empecé a ver milagros. Aquí conocí al que hoy es mi esposo. Él sirve conmigo en la iglesia, él busca a Dios conmigo. Nos casamos, tuvimos una boda de sueño para nosotros, fue muy bonito. Dios hizo milagros también, porque al finalizar de la boda, en una semana nos faltaba el 80% para la boda y Dios lo trajo de una manera milagrosa. También así como en la universidad, en mi corazón nació darte esto. Y yo decía, no es la persona, es Dios. Dios pone eso en el corazón de las personas, porque Dios utiliza la vida, porque uno a veces quisiera ver los milagros, digamos como uno, Señor, necesito 100,000 pesos, entonces que te caigan del cielo, ¿no? Dios a veces usa al que tiene a tu lado para decirte, mira, Dios puso en mi corazón darte esto, ¿sí es? Y eso es lo lindo de buscar a Dios. Luego de eso, de que nos casamos, empezamos nosotros un proceso y es soñar. Y es soñar y es conquistar cosas. Y hoy te lo digo no para mi gloria, y sé que eso va a ser pasajero, porque en algún momento me iré, no estar en esta tierra, pero Dios nos va a permitir aún disfrutar eso. Y por la gloria de Dios nosotros ya tenemos nuestra casa propia. Entonces yo decía, Señor, ¿yo cómo llegué? Yo llegué necesitando todo de ti, sin nada, limpia. Pero lo que tú empezaste a hacer fue porque yo doblegué mi corazón para que tú empezaras a formarte en mí. Y hoy les digo, ha sido un tiempo muy especial y muy difícil a veces también, porque obedecer cuando tú no quieres no es fácil. Nosotros con mi esposo, antes de ser novios, antes de casarnos, pasamos por un proceso. Y el área sentimental y lo económico es una bendición. Dile al que tienes a tu lado, el área sentimental, dile, es una bendición, dile. Y por eso tú te tienes que guardar tu corazón. Amén. Y por último, quiero hablarles del último versículo, y es el 17 y el 18 de ese capítulo de Corintios. Y le vas a colocar, todos podemos gloriarnos en el Señor. Todos podemos gloriarnos en el Señor. Y dice así este versículo, dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor.
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que Dios alaba. Hay un versículo que quiero que me acompañes también y es en Jeremías 9:24 y quiero que lo leamos juntos y dice así también, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y creo que acá habla muy claro lo que Dios anhela en nosotros. Nosotros tendemos, cada vez que tenemos un logro o algo pasa con nosotros, ¿qué tendemos a hacer ante los demás? A creernos que somos más que el que está a nuestro lado. Digamos los que están en el colegio, el que queda de primeras, ¿se cree más inteligente que los demás? ¿O es humilde y dice, esto me lo ha dado Dios y es suyo? Eso es lo que Dios quiere. Cuando yo recibí el título de mi grado, estábamos en pandemia. A mí me tocó graduarme en una pantalla en mi casa, en mi cuarto. Y luego de eso Dios trajo algo lindo y es la restitución. Dijo la universidad, la verdad esos grados así no nos gustaron. Cuando levantaron la pandemia dijeron, programamos los grados para tal fecha. Y Dios, en vez de darme un grado, me dio 2 grados. Y en Bogotá me gradué, fue hermoso, fue muy lindo. Ese día también pasaron muchas cosas, pero Dios hizo algo y fue permitir que todo fuera para su gloria. No porque yo soy profesional, soy más que alguno de ustedes. No porque yo me paro aquí, soy más que alguno de ustedes. Dios quiere que nosotros podamos entender que la vida no se trata de quién es más o quién es menos. La vida se trata de quién es más humilde, de quién más sirve, de quién más ayuda, quién puede levantar a otro cuando está caído, quién es en los momentos de dificultad, quién le da la gloria a Dios, quién agradece. Porque en los momentos lindos, todos que hacemos, Señor, gracias, qué chévere. Pero en los momentos difíciles, cuando tú conoces a Dios, es un reto muy grande para tu fe. Y hoy nos acompañan 2 personas que quiero mucho. Y hace 8 días hablé un poco del testimonio de lo que habíamos vivido. Y hoy está aquí Laura y Aleja. Y quiero que pasen un momento acá. Un momento, no van a hablar nada. Pasa Aleja y Lau. Pasan. Vamos que vamos a orar todos por ustedes. Pasen. Ellas son mis discípulas, hacen parte de nuestra célula, nuestro equipo. Y nosotros llevamos con ellos un proceso prácticamente de este año, amor, con el hermano de ellas, que se llama Anderson Rincón. Y él estaba viviendo un tiempo bien especial de prueba, de buscar ayuda, y era médica y espiritual. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, Laurita, quien es la que ha estado firme junto con Aleja, ellas decidieron traerlo a la iglesia. Y me alegra mucho por ellas, porque creo que fue la mejor decisión de ellas haberlo hecho. Cuando él viene a la iglesia, el pastor ora por él, luego él va a una célula, luego nos enteramos de un dictamen que no es nada fácil. Empezó a tener un proceso de quimios a causa de un diagnóstico de cáncer. Y luego de eso nosotros empezamos a orar, incluso en las intercesiones, quienes se conectaban, oramos mucho por él. En una temporada que fue difícil, bueno, que lo trasladaron, bueno, fue bien especial. Y aun cuando ya todo parecía que estaba normal, que se estaba recuperando, Dios decide llamar a Anderson y él en este momento está en la presencia del Señor. Hace prácticamente 8 días fue este suceso, pero hoy podemos darle gracias a Dios porque él hizo esa oración de fe. Él con su familia en ese momento decidieron también buscar a Dios, y que ha sido difícil. No les paso el micrófono porque sí, a mí, amén. Ha sido especial,
porque uno separarse de alguien que ama duele, es muy difícil, cuesta mucho. Pero yo las llamé aquí es porque quiero que todos nos levantemos y nos pongamos en pie, porque vamos a extender las manos sobre Aleja y sobre Laura y vamos a orar para que Dios traiga mucha fuerza, mucha fortaleza, paz, consuelo al corazón de ellas y al corazón de su familia. Amén. Entonces vamos a orar y le vas a decir: extiende tu mano hacia el frente sobre ellas, así hacia el frente sobre ellas, así. Y dile: Señor, hoy te damos gracias por esta familia de Laura y de Alejandra Rincón Valencia, Dios. Hoy bendecimos esta familia que tú representas en ellas. Sabemos que Anderson dejó un legado, Señor, y ese legado de tener una actitud correcta ante las circunstancias, ante los momentos de dificultad, Señor, a tener alegría, gozo, aun como tú nos los has enseñado, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque ellas han buscado de ti y aún están aquí hoy. Las bendecimos. Trae fuerza, trae consuelo, trae paz, Señor, porque tú sabes que ellas y su familia necesitan de tu presencia, necesitan ser fortalecidos, necesitan estar llenos de ti para poder afrontar esta pérdida. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús por ellos. Ya se pueden sentar. Bueno, y ahora, así para terminar, quiero que puedas también ir a 2 de Corintios, pero vamos a leer un versículo que está en el capítulo 9, que dice así, dice el versículo 6 y el versículo 7, dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dice: cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo inicié contándoles que uno debe tener un corazón generoso. Cuando tú eres fiel con el Señor, Él empieza a cubrir tu vida, a cubrir tu casa, a traer cosas que tú no imaginas y sobre todo a proveer en los momentos donde tú necesitas. Y creo que es un tiempo en el que tú puedas tomar esta ofrenda o una ofrenda que tengas, y a veces sabes lo que quiere Dios, y yo lo estudiaba en estos días en este capítulo. Más que una ofrenda de lo que tal vez los corintios dieran, lo que Pablo quería que ellos entendieran verdaderamente era que ellos tuvieran primeramente, ya les digo que lo anoté por acá, que primero dieran su vida como una ofrenda al Señor, y luego lo demás vendría. Se volvía algo que de ti es fácil hacer. Se vuelve alegre, se vuelve algo que tú no lo haces: ya empezaron a pedir. O eso que nos han sembrado siempre, ¿no? Que tú das es para quién, para Dios o para alguien. Tú das para Dios, que Dios lo utiliza para bendecir a alguien, amén. Pero lo que tú siembras, lo haces en Dios, amén. Entonces vas a tomar tu mejor ofrenda. Nos vamos a poner en pie, vamos a orar por la ofrenda, vamos a orar por este tema y vamos a terminar aquí dándole la honra, la gloria a Dios, amén. Entonces toma tu ofrenda en tu mano, y si tú sabes que el de al lado no tiene nada, compártele. Dile que realmente ninguno se quede sin dar algo. Listo, que todos sembremos. Dile: Señor, hoy primeramente quiero entregarte mi vida, mi corazón. Yo hoy reconozco que te necesito, Señor, que no puedo vivir sin ti, Señor, que cada vez que de pronto tomo decisiones que me duelen, que sé que no está bien, Señor, tú sabes que te necesito ahí, que me apartes de esas cosas, Dios. Así como los corintios
luchaban con muchas cosas, Dios. Tal vez tú sabes las luchas que hay en cada uno de nosotros. Y hoy te pedimos que nos ayudes, que lo intercambies por esas armas espirituales a las que nos debemos enfrentar cada vez que nos afrontamos tal vez al mundo, a las cosas fáciles que nos ofrecen, a probar cosas que no son debidas para nuestra vida, nuestro cuerpo, aún entregar nuestros cuerpos, Señor. Perdónanos y solo te pedimos ayuda. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos a obedecer, porque hoy podemos entender que la obediencia nos guarda, nos cuida, nos aparta de hacer lo malo, nos aparta de desagradarte a ti, Señor. Y por eso queremos darte gracias, queremos darte el honor y queremos decirte que ante todas las cosas ayudes a nuestro corazón a poder someternos, a que tú quites toda altivez de nosotros y nos llevas a tener esa humildad, Señor. Hoy declaro, Señor, que soy humilde. Hoy declaro que soy una persona obediente. Hoy declaro que soy una joven determinada por buscar tu presencia, Señor. Hoy declaro, Señor, que vivo para adorarte, para servirte, para agradarte como un estilo de vida. Y hoy te entrego esta ofrenda como ese olor fragante delante de ti, tal vez como un sacrificio o tal vez como un acto de fe, Señor, porque es todo lo que tengo, pero hoy quiero entregártelo a ti. Hoy te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden depositar su ofrenda y puedes darle un fuerte aplauso a Jesús.